Movimiento rectilíneo uniforme. Como podemos observar, la niña está realizando un movimiento rectilíneo uniforme. Recordando los videos anteriores, el movimiento rectilíneo uniforme es la relación que existe entre el desplazamiento y el tiempo, sin que exista ningún tipo de aceleración. Este movimiento lo rige una sola ecuación, que sería el desplazamiento entre el tiempo. Como puedes ver en la ecuación, tiene tres variables: el tiempo, el desplazamiento y la velocidad. Además, es bueno señalar que al no poseer aceleración, la velocidad es constante, es decir, la velocidad promedio será igual a la velocidad instantánea en cualquier instante. En los problemas de física te darán dos de estas variables como dato, y se resolverá despejando la ecuación o sustituyendo simplemente los datos. Por ejemplo, tenemos a Carlos y Daniela en este bar. Ellos esperan a Luis, que vive 20 metros. Normalmente él camina a una velocidad de 1 metro por minuto. Daniela le pregunta a Carlos cuánto se tardará el amigo. Carlos se pone a pensar y recuerda lo que vio de Física 1. Asume que su amigo caminará como lo hace normalmente a 1 metro por minuto, además que irá directo al lugar sin ningún tipo de distracciones. Organizando los datos que tiene, Carlos se da cuenta que posee el desplazamiento y la velocidad como dato y despejará el tiempo de la ecuación. Dividirá 20 metros entre 1 metro por minuto. Esto daría un total de 20 minutos. ¿Qué será la respuesta que le dará Carlos a Daniela? Carlos le dice que son 20 minutos los que hay que esperar a su amigo, y efectivamente Luis llega al bar en ese tiempo. Problemas similares se resolverán con la misma lógica: movimiento rectilíneo acelerado. Este movimiento es aquel que tiene una aceleración constante. En consecuencia, la aceleración promedio y la aceleración instantánea serán iguales en cualquier instante del trayecto. La ecuación que rige este movimiento es: velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Teniendo como variables el tiempo, las velocidades y esta poderosa expresión permite determinar la velocidad de un objeto en cualquier instante de tiempo, si se conoce la velocidad inicial del objeto y su aceleración. Debido a que la velocidad varía linealmente si la aceleración es constante con el tiempo, se puede considerar la velocidad promedio como una media aritmética, siendo así la velocidad promedio igual a la velocidad final más la velocidad inicial, todo esto entre 2. Nótese que esta ecuación de velocidad promedio solo es válida si la aceleración es constante. Si recordamos la ecuación que usamos para definir la velocidad promedio en el movimiento rectilíneo uniforme, y además sabemos que el tiempo inicial es 0. Sustituimos esto en la ecuación que rige el movimiento acelerado y obtendremos una ecuación de la posición final de la partícula en el tiempo, en función de las velocidades. Después de sustituir en la ecuación, despejamos que pasándolo multiplicando en el otro lado de la expresión y sumando la posición inicial de la partícula. Esta es una expresión útil ya que expresa la posición final del objeto en el tiempo t, en términos de las velocidades inicial y final. Si ahora usamos la ecuación obtenida y la expresión mostrada la sustituimos, podremos obtener una ecuación útil. Observe que las velocidades iniciales se suman. Esta es la ecuación de posición de la partícula en el tiempo t, en función de la velocidad inicial y la aceleración. Si ahora de esta ecuación despejamos el tiempo, nos quedará el tiempo en función de las velocidades inicial y final y la aceleración. Sustituyéndola en la ecuación mostrada obtendremos la última expresión útil, obteniendo como resultado la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, que es igual a 2 veces la aceleración por la variación de posición. Esta ecuación expresa la velocidad final en términos de la aceleración y el desplazamiento de la partícula. Estas ecuaciones nos sirven porque en cada problema nos proporcionarán diferentes datos, y de esta manera expresamos las variables en función de las que nos convienen. Ejemplo, en Moscú, Bosnia, la prueba máxima del valor de un joven era saltar de un puente de 400 años de antigüedad, hacia el río Neretva. La altura entre ambas es de 23 metros. Ahora, nosotros queremos saber cuánto dura el salto.
¿Con qué rapidez caía el joven al impacto con el agua? Y si la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundos, ¿cuánto tiempo, después de saltar el clavadista, un espectador sobre el puente escucha el golpe en el agua? Ahora, lo primero que haremos es ordenar los datos que tenemos. Sabemos que la altura es de 23 metros y que como el hombre se lanza por su propio peso, la velocidad inicial es 0. Además, como es un movimiento de caída libre, sabemos que la aceleración es la de la gravedad, siendo esta 9,8 metros sobre segundos cuadrados, además de establecer nuestro marco de referencia. En este caso lo pondremos positivo hacia arriba para las y positivo hacia la derecha para las x. Por esto, A es negativo. Para resolver la primera pregunta, ¿cuánto dura el salto?, necesitamos recordar las expresiones que encontramos y utilizar una que nos exprese la posición en función del tiempo, siendo esta la expresión que utilizaremos, ya que tenemos las posiciones final e inicial, la velocidad inicial y la aceleración, y despejaremos el tiempo, que es nuestra incógnita. Para despejar el tiempo primero debemos pasar la posición inicial restando al lado izquierdo de la igualdad, del mismo modo pasamos el 2 multiplicando y la aceleración dividiendo, dando como resultado final la expresión mostrada. Como el movimiento ocurre en el eje Y de nuestro marco de referencia, cambiaremos la variable x por la y para ser consistentes. Sustituyendo los datos en la ecuación tenemos que el tiempo es de 2,17 segundos. Es importante resaltar como por el marco de referencia que establecimos A y Y final son negativos. Y efectivamente la caída dura de 2,17 segundos. Ahora para la rapidez aplicaremos la misma lógica. Con los datos que teníamos más el tiempo que conseguimos, utilizaremos la primera ecuación que rige al movimiento para conseguir la velocidad final, dando como resultado menos 21,2 metros sobre segundos. Esto significa que el hombre está haciendo un movimiento contrario de nuestro marco de referencia, teniendo como resultado que la rapidez del joven es la magnitud de la velocidad que obtuvimos, siendo 21,2 metros sobre segundos. Ahora, para responder, ¿cuánto tiempo, después de saltar el clavadista, un espectador sobre el puente escucha el golpe en el agua? Supondremos que el sonido se mueve a velocidad constante y utilizaremos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Recordamos que la velocidad, con aceleración 0, es la relación entre el desplazamiento y el tiempo. Despejaremos el tiempo de esa ecuación, dando como resultado 0,07 segundos. Este es el tiempo que tarda la onda del sonido en subir hasta la colina. La llamaremos t sub 2. Si a esto le sumamos lo que dura el salto, que es 2,17 segundos, nos dará un total de 2,23 segundos. Esto es lo que se tardan sus amigos en escuchar el sonido del golpe del agua. Gracias a este ejemplo y el visto en el movimiento uniforme, podemos establecer ciertos pasos para resolver este tipo de problemas, que te ayudará a tener orden y realizarlos bien. Primero lea con atención el problema, después dibuje un diagrama donde coloque todos los datos y establezca un marco de referencia. Identifique, ¿qué tipo de movimiento es? ¿Es acelerado? ¿Es rectilíneo uniforme? Seguidamente seleccione la ecuación que se adapta a su problema y a los datos otorgados. Por último, analice sus resultados y respóndase si son lógicos y coherentes, si sus unidades son consistentes y si responde a la pregunta solicitada. Ahora dominas estos dos temas, felicidades. En el próximo video veremos el movimiento bidimensional. Gracias, nos veremos pronto. Por favor repasa los conceptos dados. Recuerda, si el video fue de ayuda y te ha gustado, compártelo en las redes sociales, suscríbete, y dale me gusta.